Leonilda González nace en 1923 en Minuano, departamento de Colonia, en Uruguay. Creció en el interior profundo, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, fundadora del Club de Grabado de Montevideo, artista gráfica ineludible y docente de grabado. Escribió 2 maravillosos libros autobiográficos y dio clases de grabado por los diferentes países de América Latina y Centroamérica por los que anduvo. Cuenta Leonilda: creyendo como muchos que la dictadura no se prolongaría más allá de un año, no quise deshacer mi apartamento y sin perder tiempo metí lo más indispensable en la valija. Embalé algunas maderas matrices de mis grabados y despaché por correo 2 tubos con estampas de casi todas mis silografías. Leonilda tenía 53 años y el exilio se prolongaría por 10 años. En su periplo por América vivió en Perú y México, así como visitó Ecuador, Colombia, Costa Rica y Cuba, impartiendo clases de silografía y organizando exposiciones. Mi proyecto de cursillos de 15 días con 15 alumnos estaba arrojando el resultado que yo esperaba, y no dudaba de que aquí en más sería mi caballito de batalla allí donde se me ofreciera la oportunidad. A su vuelta fundó en su apartamento en Ciudad Vieja el taller José Guadalupe Posada, en homenaje al gran grabador mexicano. En este taller siguió impartiendo clases de grabado, específicamente de silografía, grabado en madera, enseñando su técnica para generar grises. Leonilda siempre hizo hincapié en tener una buena base de dibujo para poder luego grabar. El boceto es de las primeras cosas de las que debemos ocuparnos. En el boceto se tienen que ver reflejadas todas las tonalidades de grises que queremos alcanzar en nuestra placa de madera. Se trabaja el boceto con carbonilla, ya que eso permite una fácil representación de las tonalidades de grises. Se establecen las zonas que van a corresponder a cada gris, se transfiere el boceto a la madera. La madera que Leonilda utilizaba en su taller se llama teca, una madera lo suficientemente dura como para poder soportar las incisiones que se le van haciendo sin romperse, pero con un grado de blandura que permita ser trabajado. Cuando Leonilda impartió clases en el exilio, por los diferentes países en los que estuvo, tuvo que encontrar sustitutos para la madera teca. Ella cuenta: había que empezar por el material de trabajo. Primero investigar sobre las maderas existentes, la que fuera más adecuada para mi técnica. La madera previamente se embadurna de querosén para lubricarla y abrir la veta. Luego de seca, pasamos una lija al agua fina y un cepillo para sacar el polvo. Para pasar nuestro boceto utilizamos el papel carbónico, teniendo en cuenta que el diseño debe invertirse para ser pasado a la madera. Es el efecto espejo del grabado. Pasamos nuestro boceto a la madera teniendo la especial precaución de que el sentido de nuestro diseño nos quede a favor de la veta, lo que va a facilitar el tallado. Tenemos que intentar pasar la mayor parte de los detalles marcados en nuestro boceto. Lo máximo que podamos indicar nos va a ser de mucha utilidad a la hora de empezar a tallar. Elaboramos un mapa de grises en la madera, definiendo el valor de acuerdo a lo que bocetamos. También establecemos las zonas que van a ser blanco y las que van a ser negro. La herramienta que vamos a usar se llama cuchillo. Además, la vamos a usar al revés de donde tiene el filo, por el lomo. La idea aquí es hacer incisiones, rayas y no cortar la madera. Trabajamos la madera con nuestro boceto al lado para no perder la referencia. Para empezar, vamos a iniciar con los tonos más claros. La primera incisión va a ir en el sentido de la veta. Luego de realizarla en toda el área en la que voy a trabajar el gris, hago una pasada suave de lija para quitar rebarbas de la zona. La segunda la vamos a realizar en forma horizontal y va a cruzar la primera. La tercera incisión va a ir perpendicular de izquierda a derecha y voy a lijar nuevamente. Por último, una pasada de izquierda a derecha. El proceso para generar el gris más claro es el que se hace rascando con el filo de un formón. A más incisiones y cruces, más claro va a ser.
Lo que no toco de la madera va a ser el negro en nuestro grabado. El blanco lo obtenemos de devastar completamente la madera con la ayuda de las gubias. Cuando tenemos tallados nuestros grises, vamos a proceder a realizar la primer prueba para saber cómo vamos. Esto se llama prueba de estado. A la hora de estampar vamos a utilizar tintas gráficas en base a aceite. La tinta tiene que ser extendida hasta que nos quede una superficie uniforme y casi no se ve el grano de la tinta. El rodillo tiene que ser blando. Entintamos la placa en el sentido de la veta y luego cruzamos. No debemos pasarnos de la cantidad de tinta en nuestra matriz. El rodillo se pasa una vez o dos y se vuelve a cargar. Observamos que nuestra placa queda brillosa en toda la superficie de forma uniforme. Esto nos indica que quedó bien entintada. A la hora de estampar nuestro tiraje, vamos a armar un registro para que nuestro grabado quede centrado en la hoja, dejando más espacio en la parte inferior, que es en donde va a ir el número de tiraje, el título de la obra y la firma del artista. Extendemos el papel suavemente sobre la matriz y ejercemos presión con nuestra mano para que el papel se adhiera a la tinta y no se nos mueva. Es opcional, pero podemos utilizar un barem para sacar la primera capa de grises. En el caso del papel, Leonilda utilizó papel de arroz para la mayoría de sus impresiones, dado que para la impresión manual resulta más conveniente. Con una espátula o cuchara de madera ejercemos una presión uniforme en toda la placa. Es importante ir con cuidado para no generar imperfecciones o rayas en el papel. Después de una primera pasada, con cuidado, podemos desde un borde ir levantando la hoja para observar cómo viene la impresión. Si noto que hay zonas donde el gris quedó muy claro o le faltó tinta, vuelvo a bajar la hoja y ejercer presión nuevamente con la herramienta. Yo aquí estoy usando una herramienta que perteneció al artista. Puedo volver a levantar la hoja, con cuidado que no se mueva, las veces que sea necesario. Verifico cómo viene la estampa y si considero que los tonos de grises y los negros están acordes a mi composición, levanto la hoja. En el marco de los 100 años del nacimiento de Leonilda González, el Museo Nacional de Artes Visuales organizó una exposición retrospectiva de su obra llamada La pertinaz alternancia. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad. Los primeros dibujitos que yo hacía en la casa, que a medio construir también la casa, había un patio de baldosas blancas y negras. Y yo, antes de ir a la escuela, yo ya dibujaba con lápiz, seguramente de los muchachos, y con tiza en las baldosas negras y blancas. Y cuando empecé a ir a la escuela, seguía dibujando caballos porque la maestra me dijo un día, cuando vino la inspección, dibuja un caballo. Así que supongo que hacían mis caballitos, eran lindos. Y también me iba a cuidar al caballo, me mandaban a cuidar el caballo que pastara por ahí. Y en una alcantarilla había barro y el caballo pastaba abajo con un lindo pasto y había barro, y yo empezaba a hacer muñequitos que los ponía en el borde de la alcantarilla, y la gente pasaba y me decía qué lindos, qué lindos. De ahí en más la comunicación a través de la expresión artística. Es decir, de ahí en más partió después mi concepto de que el arte debe ser una cosa de consumo, que la gente disfrutaba con lo que yo estaba haciendo. Entonces, después cuando ya me transformé seguí siendo, en la que me hice pintora o grabadora, lo que me interesaba era comunicarme con la gente. Y ahí es que elegí más el grabado que la pintura, a pesar de que empecé a pintar antes que grabar. Siempre me gustó dibujar, pero yo empecé pintando. Es decir, cuando fui a Bellas Artes era pintura. Yo no pensaba nunca grabar, ni siquiera aproveché el profesor de grabado que había, que estaba Adolfo Pastor en la Escuela de Bellas Artes. Ni siquiera lo aproveché, porque mi intención no era grabar. Apareció grabado cuando apareció la idea del club de grabado, que surgió de una experiencia que tenían los brasileños, que ellos tenían un club de grabado en Porto Alegre. Y me gustó tanto que dije, por aquí es mi camino, esto es lo que yo quiero.
Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. Amala ya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar